Y nos queda la última sección destinada a las gaitas. Las gaitas es un instrumento muy curioso. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una gaita, ¿no? Está claro el asunto. La cuestión es cuántas notas puede producir. Hombre, pues por lo menos dos, ¿no? Es decir, las gaitas más simples tienen un tubo sobre el que se digita, cuando tú vas haciendo la melodía, uno que funciona de bordón, que son, bueno, suenan solos, solo suenan todos, porque una vez que has metido el aire, no tienes más que hacer el folla hasta que se te aguante. Y otro por el que tú insuflas el aire. Pero hay gaitas más complejas, por ejemplo las Irish Warpipes lo llaman, o Piopmot las llamaban, que eran flautas de guerra, gaitas de guerra, si las llamaban, esas tenían tres y todavía las llaman así. Pero se cree que estos instrumentos ya, algunos dicen que existían previamente a la conquista romana, eso fue un tiempo de los emperadores, después de Britania, después de Cristo, o sea, no está muy claro. Bueno, aquí vemos el mecanismo, es decir, la gaita tiene ese timbre penetrante que no te lo quitas de encima porque no suena como una flauta, suena como un oboe, como estamos. Lo que tiene dentro pueden ser lengüetas simples, como en este caso, lengüetas simples del bordón grave, o pueden ser lengüetas dobles como las del fagot y el oboe y el aulos, en cuyo caso el sonido es, no sé cómo llamarlo, más ronroneante, más penetrante, más... en fin, ya saben lo que es una gaita. Y aquí vemos algunos mecanismos que hemos visto en algunas de las pocas estatuillas que nos han quedado y en alguna representación. Quiere decirse que no hay... esto es una gaita muy elaborada, como esta, muy bonita, en tejidos de encaje y bordados y lo que tú quieras, pero esto es ahora. No es tan difícil construir una gaita porque sabemos que los antiguos las tenían. Y se las voy a mostrar. Esto que vemos aquí es una línea del tiempo, ya la conocen, la de arriba, aunque no la tratamos en detalle, los últimos 10.000 años. La voz difónica la dejamos al margen, desde cuando cantamos así en el folclore, pues seguro que desde antes. O se han esperado los pastores de las estepas de la Siberia a que China, quiero decir, esto no es así, ¿no? Las cosas van, si pueden ocurrir, pues lo más fácil es que ocurra. La multifonía vocal o la polifonía tradicional también, en esa clase que completamos el viernes, lo tratamos, aquí no vamos a entrar. Esto no se líen tampoco, este es Confucio, realmente es posterior, pero es para indicar, es la única que tenía así flotante, pues que China ya existe antes. De hecho las flautas estas son las de 10.000 años, que son las flautas neolíticas de Jian Wu, ahí hay un afinador. Esa segunda sección creo que lo dije aquí, ¿no? Nosotros llegamos hasta hace 10.000 años, ¿no? Vimos las de Neandertal y el Cromañón, y la continuación fue grabada el viernes, cuando esté en YouTube se lo diré, para que averigüen cosas de estas flautitas. Pero hace 5.000 años, instrumentos tipo el que hemos visto antes, shengs, más o menos complejos, arpas, por supuesto, liras mucho antes. El himno mesopotámico al que nos referimos y que no tratamos aquí, pero en esa clase sí que se vio y en el canal está. En esa clase que tiene que ver de orígenes del arte y la otra, por ahí salen muchas de estas cosas. Aquí, esta es una tablet, tenemos hasta el nombre del escriba, que está ahí, firma al final, ¿no? Tenemos las notas, tenemos las sílabas, se ha reconstruido en los años 70. Han reconstruido una especie de homofonía, pero a 6 voces. Algo así, eso es lo que parece que está indicado ahí. Aquí se representan conjuntos instrumentales egipcios, el aulos, porque no es de Grecia, ya existía en Egipto. Y he puesto un sátiro, pero da igual, ¿no? Es el aulos doble. Laudes, que también existían antes del año 1000 y en el segundo milenio antes de Cristo, como ilustraremos el martes pasado. Y aquí ya estamos en los tiempos de Grecia, donde todo se aplica. Pero la gaita está presente. Ya les digo que Nerón y otros. Bueno, aquí se les ha puesto una de ahora de Escocia, pues porque si pongo la figurita de Alejandría, hasta que no enseñe lo que es, quién sabe si es una gaita o qué es. Esto es una gaita moderna, no tiene más sentido. Aquí se ilustran dónde se han encontrado algunos, y quiere indicar eso. 2000 y 3000 años antes de Cristo, laudes y aulos, tanto en Persia, en Grecia no porque no están todavía, como en Egipto, y otras cosas que ya irán aprendiendo. El hidraulis, que veremos pronto también. Vamos a pasar a la siguiente, de qué pasó con la gaita. Estamos aquí en tiempos de Mesopotamia, en torno al 3000 y pico antes de Cristo, o algo así.
Y hay una línea que la hace llegar aquí hasta lo que llamamos siglo V antes de Cristo. Esos son los tiempos de Pericles. Y después Platón, justo después, bueno, coinciden, y después Aristóteles. Y aquí ocurrió un fenómeno muy curioso del que se queja Platón y Aristóteles. No sé si han oído alguna vez esas famosas quejas. Dicen, es que los músicos y los dramaturgos también, compositores, poetas, lo mezclan todo, mezclan las voces, mezclan los géneros, mezclan las escalas. Ahí hubo una eclosión que coincidió con la Edad Dorada de Atenas, se llama así Nueva Música, hoy no vamos a entrar. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? En otros cursos, en otros foros, pues ya lo trataremos. Pero esta se proyectó, ustedes no la habían visto todavía, para hacerles ver que los instrumentos, algunos de ellos, sí que aparecen antes. Este, por ejemplo, es el canto epirote, que se practica todavía aquí, Pirro, rey de Piro, ese era Epirote, primo de Alejandro Magno. Grecia. Esto fue Epiro, y por eso se indica el canto polifónico tradicional actual, digo, de la gente. Si te crean cantos paganos en YouTube, verán a griegos que cuando acaban de... gente que no son músicos, que cuando acaban de comer se ponen a cantar, pero es mejor escuchar. Aquí está el canto georgiano, que es algo parecido, pero de aquí, de Georgia, un reino y un pueblo que ya existía en tiempos de Grecia y al que Xenofonte es de estos siglos. Dice que cantan raro no dice, pero dice que tienen una forma especial de cantar y de bailar, pero no dice más, hasta ahí llega la cita. Era hacerles ver que, claro que hacemos música, pues más de 50.000 años llevamos haciendo música. Después música un poco más compleja, aquí los grandes imperios y funciones rituales, ritos de corte, obras prehechas, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero cuando llegamos al siglo V, en realidad al siglo VI, 600 a.C. más o menos, en la península balcánica y después también en todo el imperio ya tenemos todo esto. Odeones, edificios cubiertos dedicados a conciertos, que creen odeones, no pasa nada. Bueno, si quieren averiguar un poco más. Esto no es un teatro. Los teatros, son esto que hay aquí, para las tragedias, para los grandes espectáculos y para lo que haya que hacer, festivales, mientras que un odeón es un edificio similar, pero mucho más pequeño, tapado, techado, en ocasiones dedicado solo a canto, como el que construyó Pericles, y en otro a conciertos. Bueno, no sé cómo lo tengo que llamar, en griego, pero en griego no lo sé nombrar, no me he buscado el palabra. También tenemos coros de ciudadanos, por obligación, como les he citado antes. Te toca este mes estar en el coro. Y todo lo que hay ese mes, te toca este mes ser juez. Esto fue Grecia. Fue un pueblo diferente a los grandes imperios, es decir, aquí no hubo una casta sacerdotal, o por decirlo de algún modo, sino que el oficio de oficiar los ritos, etcétera, era un deber cívico más. Todos íbamos rotando. No había señores que eran sacerdotes y durante toda su vida, no había un cuerpo sacerdotal, sino que eran todos, ¿no? Bueno, Grecia fue muy curiosa, muchas cosas. También hubo coros profesionales, concursos corales, escuelas corales, famosas segundas, pero no en una ni dos, por toda Grecia, por toda Italia y en adelante más. También festivales, ahí sí, eran como certámenes de tragedias y comedias, pero también ritos religiosos, fiestas, competiciones, también de hidráulis y de gaitas y de aulos dobles y de lira, claro. Yo no me estoy olvidando del bardo. Lo que quiero es quitarles de la cabeza o de la mente la imagen de el bardo tañendo lira de 4 cuerdas con una sábana, y eso es Grecia, eso es Pitágoras, eso no es Grecia. Lo dijimos en la primera clase, un libro de teoría no es un compendio de la música que se está haciendo, solo son las leyes más elementales y más básicas de lo que se puede hacer. Y hay más cosas, conciertos privados por supuesto, conciertos también, odeones, que ya lo he citado, estos edificios, intérpretes famosos en todo el orbe mediterráneo, esto ya un poco más en tiempos de Roma, también cantantes, pero también aulos doble, ya lo hemos visto, gaitas lo vamos a ver, laúdes lo veremos, arpas este año lo vamos a dejar, pero hay una sesión grabada en Alicante hace un par de años, y también hidráulis, que es este órgano que está aquí, a veces accionado por aire, a veces por agua. Esa clase la haremos el viernes y estará pronto en YouTube, antes de Navidad. Eso sí que lo puedo prometer. Esto en cambio es un reloj, un mecanismo, se llama de Antiquítera, del siglo III a.C., más o menos por aquí. Se encontró en un pecio aquí, Antiquítera es una isla que está por aquí,
y parecía mecanismos, hasta que lo pasaron por un TAC, un escáner de estos de ahora, y ahí hay más de 32 mecanismos exactamente iguales a los que hay aquí dentro. Ruedas dentadas y engranajes que marcan el ciclo de los planetas visibles, que son 5, los chinos en eso tenían razón, los ciclos lunares, las estaciones, la precesión, bueno, muchísimo. Es un reloj astronómico, pero claro, tú para hacer eso no se dan cuenta de lo que estoy diciendo, y que funcione, previamente tienes que haber observado el cielo y se ha calculado por qué los eclipses ocurren, o por lo menos saber cuándo ocurren. Y cada cuánto de esto, claro, los chinos y los babilonios ya llevaban miles de años, pudo venir de ahí o de Mesopotamia, pero tú después esos datos que tienes que entender el mecanismo celeste aunque no lo entiendas, y después tienes eso que traducirlo a ruedas dentadas, labrarlas, fundirlas, labrarlas, darles la forma para que se engranen unas con otras. Vamos, lo que estoy hablando es de una máquina con todos los de la ley. Y sobre las máquinas también haremos la última clase que haremos antes de entrar en el programa de los intervalos y Grecia, será sobre las máquinas antiguas, algunas, para que observemos la teoría musical griega, lo que sabemos de ellos, con unos ojos más adecuados. No como un bardo que tañe la lira y va, sílaba por nota, y no se sale de los 60 fragmentos que tenemos aquí, sino como un pueblo, una cultura que duró casi 1000 años y que tenía máquinas, no una ni dos. Esta es una máquina, en fin, pero máquinas hubo de todo tipo. Grecia no es lo que hemos visto hasta ahora, es otra cosa, y tienen que entrar en el programa sabiendo de qué estamos hablando. Es decir, la gaita es muy curioso, es un instrumento curioso porque existió aquí. Estos son gaitas. Esto se encontró en Alejandría, la he puesto aquí para que la situemos a comienzos del primer milenio. Se encontró un poco más adelante, ahora lo mostraré. Aquí se indican los instrumentos que ya he citado, incluida la gaita, y también Lutatia lupata, que es una laudista encontrada en Mérida, en Emérita Augustas, del siglo II después de Cristo. Era una alumna de guitarra que falleció joven y su profesora le dedicó esta estela. En la clase del laúd lo veremos mejor, o si teclear Lutatia lupata en YouTube. Bueno, esto es un conjunto de gaiteros, están en Cantabria, no están en Galicia, para que nos hagamos también una idea. ¿Qué pasa? Que hemos esperado a los ilustrados y a la eclosión de Occidente para que 3 gaiteros se pongan a tocar a la vez. Y yo imagino que no. De hecho se usaban en el combate. Esto es una leyenda, no, me parece que no está verificada, circula entre gaiteros, pero se dice que Julio César en una ocasión, en sus primeros encuentros con los bretones, los ahuyentó precisamente. Bueno, no es que los ahuyentó, sino que puso nerviosos a los caballos. Es decir, metió una legión de estos entre las tropas, parecido al tambor ese de granaderos, ¿no? Del grupo, no sé cómo se llama. Y los caballos de los bretones no conocían. Esto es una leyenda, pero se usaban, los auletas también se usaban en el combate, y los trirremes, y todo esto está documentado. Y la leyenda de los gaiteros cuenta que ganó esa batalla. A consecuencia de eso, los bretones comenzaron a adorar al instrumento por tener poderes mágicos o algo así, o así lo cuenta la leyenda. Yo no digo que sea verdad, una leyenda es eso, una mezcla de ficción, de ser realidad. Bueno, este es el pastor actual de aquí, de los Balcanes, croata, no recuerdo dónde es. Y esta es una gaita actual, pero de Noruega, para que vean que no es, ahora lo verán mejor, no es tan difícil de construir. De hecho son pellejos de animales, o sea, bueno, animales no les digo cuántos había. En un festival de estos, por ejemplo, en las grandes dionisíacas, Atenas venía gente de todas partes, miles, y en cada oficio se sacrificaba un animal, pero y tocaba el aulós, y el de la lira, y el oficio, pero después ese animal se hace a trozos y hay barbacoa, y bebida, y aulétrides, o sea, se consumía muchísimo. De modo que pellejos de estos tenemos desde, no se sabe desde cuándo. Tú cortas la piel, después la coses, la sellas, y lo que te queda de abertura del cuello, ahí metes, por ejemplo, uno de los tubos, en cada una de las patas del animal, es decir, que viene a pelo, para eso atarlo, cerrarlo. No hace falta inventar muchas cosas, es un dispositivo relativamente sencillo. Ahora se lo muestro. Esto es un relieve asirio del 800 a.C., muy real, representa a un buzo, es un soldado que está atravesando un río. En esta cámara, en este palacio, hay muchas, no es la única representación que hay, y todas son muy realistas, es decir,
que esta hay que suponer lo mismo. Esto que lleva aquí es una piel de animal hinchada, lleva una especie de mecanismo aquí, de válvula, que permite regular. ¿Para qué? Hombre, pues para llegar al barco y hundirlo, Ahora no estamos en cuestiones de uso. Y los romanos también sabemos que usaban estos mecanismos, estos dispositivos, en acciones militares. Es decir, que el principio del almacenaje del aire no era tan desconocido, ahora les enseñaré muchas cosas. Una primera referencia, la más antigua, es de Caldea, pues de estas épocas que os estoy citando aquí, y es esta. En torno al siglo VIII se encontraron unos cuantos músicos, unas figurillas de terracota, pero no son estas. No las hemos podido encontrar, ni en publicaciones ni en ningún sitio, pero les he puesto estas dos que las veremos en la clase del laúd, que son de Susa, son de la misma época y representan varias cuerdas. Ya las veremos el martes que viene. Mientras que estas que hay aquí son posteriores, estas son del siglo del 500 y pico después de Cristo. Aquí está, siglo VI después de Cristo, en Persia. Ahora se lo mostraré. Es que lo tengo después. Después les mostraré dónde están estas. Claro, tengo en su época cronológica correspondiente. Después las veremos de nuevo. Aquí parece que hay también dos tañedores de gaita. Este es uno, aunque lo que nos pintan a veces son siluetas, porque el museo no da permiso para publicar las fotos. Por eso hacen eso los libros, los autores. A veces te pintan la silueta, pero es porque no tienen el permiso para publicar la foto original. Mientras que esto sí que se puede hacer. Las veremos en un momento cuando lleguemos ahí. Y estas son las primeras referencias que tenemos a las gaitas. Ahora estamos con gaitas en tiempos de Roma. Entre el 70 y el 20 a.C. vivió este señor, uno de los poetas más famosos, Virgilio. Él dice que era el instrumento favorito en los banquetes. Ahora estamos en tiempos de Roma. En tiempos de Grecia, en tiempos de Pericles, que son los banquetes que más les interesan. Bueno, estos también, los romanos también hacían cosas parecidas. Esto puede ser cierto en sus tiempos, pero en tiempos de Grecia, en tiempos de Pericles, en los tiempos de la nueva música, el instrumento favorito en los banquetes era el aulos doble, y por eso lo he pintado aquí. Es decir, lo que tenían las aulétrides. Sin embargo, en tiempos de Nerón, más o menos, de estos solo tenemos la referencia, es decir, dice eso, pero no describe el instrumento. Dice que era el instrumento favorito en los banquetes, mientras que un poco después, unas décadas después, Séneca, que nació aquí en Córdoba, también habla de él, dice que se usa en el teatro. En el teatro tendremos ocasión de ver una cita de Séneca muy curiosa en la clase de los conciertos, donde no es así, pero en fin, recuerda mucho la sinfonía de los Mil de Mahler. Dice que hay más músicos por los pasillos y en la escena y por las gradas casi que público en el teatro. Pues esa cita, en otra clase, ya la veremos. Estas son las dos referencias más antiguas que lo citan. Dicen, uno en los banquetes, otro en los teatros. Aquí tenemos a Marcial de Bilbilis. Bilbilis es la actual Calatayud, aquí en Zaragoza. Y Marcial es el primero que lo nombra con un nombre técnico, es decir, combina la palabra griega. Él es romano, pero Grecia sigue viva dentro del imperio. Esta cuestión ya la hemos citado en otras clases, no voy a insistir aquí. Es decir, Roma absorbe como una esponja, toma el modelo cultural y todo lo de Grecia. Ascos significa bolsa llena de aire, como las que hemos visto, y aulos significa el tubo doble. Los combina y llama al tañedor de gaita, lo llama ascaulos. La primera vez que aparece esta referencia. Y además hace referencia también a que los músicos que tocaban gaitas estaban considerados como de clase social baja. Claro, había auletas famosos y riquísimos, había auletas en los ritos profesionales como ahora, había auletas en las tabernas, había aulétrides que muchas veces eran esclavas. Claro que había diferentes estratos sociales entre los músicos, pero él se refiere a los tañedores de gaita, que los romanos llamaban utricularis, como así con un cierto desdén, ¿no? Como músicos callejeros. Y por eso he puesto aquí el mosaico de antes, cuando hablábamos de músicos callejeros. Después, un poquito después, Dion Crisóstomo, todavía en tiempos de los emperadores buenos, son Trajano, Adriano, Marco Aurelio, los tres de aquí, de la Bética, dos nacidos casi en Itálica o cerca, otro nacido en Roma, el último, Marco Aurelio, pero de familia procedente de la actual Andalucía. Pues esto creo que son los tiempos de Trajano, que no estoy muy seguro ahora,
Esta ilustra el mito de Atenea, lo que les he contado antes. Es una reconstrucción que han hecho con una estatua original y una estatua un poco diferente. Aquello de que inventa el aulos, o acaso la gaita fue un mecanismo para prevenir esto. Inventa el aulos Atenea, pero como le deforma mucho los carrillos, arroja el instrumento de sí, es horrorizada, y el sátiro va corriendo y se lo apropia. También se ha dicho que este mecanismo de la que el mecanismo de fuelle que impulsaba estas gaitas fue un intento de suplir el trabajo de la forbella. La forbella tenía varias funciones: impedir que las cañas se salieran por presión, prevenir esto de los ganglios, que aquí cuando haces fuerza es muy doloroso, prevenir la deformación de la cara, permitir que esto esté cerrado mientras tocas y puedas hacer respiración continua. Y se ha apuntado también que el mecanismo de la bagpipe, de la bolsa de aire de la gaita, fuese ideado también como una especie de ayuda a estas cosas. Que lo diré de otro modo: a partir de que se inventa este mecanismo, cualquiera puede tocar la gaita. La tocarás mejor o peor, pero ya necesitas toda la preparación y fortaleza física que se requería antes. Es decir, el antiguo arte de tocar aulos, hasta los tiempos de los romanos, según algunos autores, incluía el arte también de obtener varios armónicos de cada posición, no solo las notas reales. Mientras que con este tipo de diseños tú no puedes hacer esas cosas. Dion Crisóstomo es el primer autor que sí que nos deja ya una sucinta descripción a las partes del instrumento. La cita dice, está hablando de un personaje, dice que es diestro escribiendo, también como artista, y en tocar tubos, pero con su boca sobre la bolsa que lleva debajo de los brazos. Es decir, tubos había muchos: la tibia simple, ya lo he citado, plagiaulos, traversos, aulos doble, y este es un nuevo tipo de tubo, solo que ahora se incorpora un mecanismo que aporta el aire. Consecuentemente no hay que ser un intérprete curtido, digámoslo así, para hacerlo sonar. No estoy diciendo que cualquiera pueda hacer sonar una gaita de modo agradable para los demás, pero de algún modo el antiguo arte de tocar tubos, de tañer tubos y obtener armónicos y todo tipo de filigranas, pues parece que empezó a perderse. Y después tenemos otra cita de Suetonio, que este es de los tiempos de Nerón, porque Nerón, aquí se representa Nerón con Séneca, este es Nerón. Aparte de ser una bestia, que eso ya, y Calígula, hay unos pocos emperadores ahí un poco atroces, pero Nerón era un enamorado de los festivales, promovió, instituyó juegos públicos, certámenes musicales. Dicen de él sus contemporáneos que era muy hábil en interpretar el papel de actor nervioso, de hacerse adrede como que estaba nervioso porque iba de participante. Ganó muchos concursos de estos, pero ganó porque el jurado sabía que si no ganaba, pues claro, después peligraba su cabeza. Y el tío encima haciéndose como, ay, que estoy nervioso, porque ese tipo de cosas. Aquí se ilustra un gaitero posterior, esta ya la conocemos, con lo de las tragedias, para recordarles que en tiempos de Nerón y de los emperadores, las tragedias griegas seguían representándose, a veces extractos. En fin, la cosa decayó un poco, quizá en intensidad respecto a Grecia, pero aumentó en amplitud, porque esto abarcaba cualquier ciudad romana del Mediterráneo. Lo veremos en clases posteriores, aquí o en Alicante o donde sea. El Hydraulis, ya lo veremos el viernes que viene, también competía en Hydraulis, también ganaba, y en una ocasión parece que tenía problemas militares, estaba cediendo, y le hizo prometer a Suetonio que si no sobrevivía, que le guardaría el recuerdo y sería inmortalizado precisamente como vencedor en los concursos de gaita, de Hydraulis y de aulos doble, de esos tres. Y de Nerón, pues en fin, ya volveremos a él. Esto es una estatua reconstruida que Nerón se hizo elegir de sí mismo delante del Coliseo romano de esta altura. Esto existió y estuvo ahí en pie no sé hasta cuándo, para que el ego del señor, no sé si sería todavía más grande que la estatua, pero este es el tamaño aproximado que se sabe que tenía la estatua que el emperador hizo poner de sí mismo frente al mismísimo Coliseo. Este es Nerón, y esta es una estatua, una estatuilla que nos ha llegado, pero no tenemos mucha información de ella, y esto es la bolsa de la gaita. Ahora lo mostraré mejor. De época romana. Aulo Gelio es la última referencia, pero no es muy... Yo no he podido comprobar las cosas hasta donde me hubiera gustado. Parece que muchos gaiteros escriben historia de la gaita,
y los escoceses se atribuyen cosas, y los irlandeses también, y los de aquí también, y hay algunas referencias que durante el siglo XX se han demostrado falsas y yo las he ido suprimiendo. Y la de Aulo Gelio no la tengo nada claro. Este autor y otros hablan de que entre las tropas en el combate había pipers, es decir, tocadores de tubos, tañedores de tubos, pero claro, no queda claro si son tubos dobles, tubos simples o gaitas, mientras que lo he mantenido para hacer la referencia, pero yo no voy a abrir. Lo que sí sabemos, como les he dicho antes, es que los auletas iban, eso sí, y después si hubo gaitas o no entre las filas cuando marchaban al combate, esa es otra historia. Bueno, esta es la última referencia literaria, pero también tenemos algunas monedas. Esta es anterior a la conquista romana. La conquista romana es de los tiempos de Julio César, Britania, aunque no se completa hasta después, mientras que esta es posterior. Y aquí esto es la gaita. Esta es la que se representa. Aquí se ven los tres casos, una representación, una moneda no vas a pintar ahí. Esta es la gaita, y en este caso de abajo, esto es la gaita. Solo salen un par de cantores, quizá un bordón, no se puede precisar. Ya consignaré las fechas atribuidas o donde se han encontrado. Aquí tenemos una gema, es decir, una joya, griega o romana, no se sabe muy bien, porque ya les digo, dentro de Roma, Grecia era la creme de la creme, tú enviabas a tus hijos a estudiar a Atenas, y así con todo. De hecho hay un periodo helenístico y después un periodo romano llaman, pero en algunas épocas el modelo de educación de los romanos eran los griegos. Las tragedias eran griegas, la poesía que estudiaban era griega, la oratoria también había una oratoria romana, pero los clásicos eran los griegos. Es decir, parece que no está claro si es de factura griega o romana, pero que en torno al siglo I, los años de los emperadores, esto da un poco igual, ya veremos alguna cosa más. Pero representa evidentemente un sátiro sentado, está descansando, y aquí en el árbol cuelgan, no se ve muy bien, esto es una syrinx, una flauta de pan como las que hemos visto antes, pero independiente de la gaita, y esto es la gaita. Se ven al menos 3 tubos, si no 4, uno que sopla, un cantor y puede que 2 drones, o 2 cantores y una drona, como dice aquí. Después, la primera figurilla que tenemos, indudablemente, que es una gaita o un mecanismo similar, aquí se ve la bolsa, esta es la estatuilla, esto es un dibujo. Lo que no está claro es si la flauta de pan de syrinx está conectada con algún mecanismo al propio instrumento. Es decir, esos 3 instrumentos son 3 que existen por separado. La flauta de pan, la gaita, aquí se ve, solo se representa uno de los tubos, y un escabellum que está tocando con el pie, que es un instrumento de percusión, como con campanillos y cosas así, ¿no? Es decir, y esto que hay aquí es un enano que le acompaña también con el ritmo. Lo que se ha hipotetizado si lo que está haciendo con el pie fuese una especie de fuelle. Los egipcios también usaban fuelle, y en las fundiciones donde fundían los metales usaban fuelles para aumentar. O sea, el fuelle era un mecanismo conocido por doquier en estos tiempos. Es decir, puede que sean 3 instrumentos independientes, o se ha hipotetizado incluso si acaso el syrinx no podría estar conectado, claro, en la estatuilla no se representa, por algún mecanismo bajo el manto, o incluso que el enano estuviese insuflando aire a la propia gaita, porque solo se representa un tubo. Es decir, esta bolsa solo representa un tubo, pero pudiera ser que bajo el manto o por donde fuere, no lo sabemos. Se consideran las 2 opciones, que sean 3 instrumentos separados, percusión, gaita, syrinx. De hecho, en la gema que acabamos de ver son 2 separados, están separados, o incluso que estén conectados entre ellas. Se encontró en Alejandría, aquí en el delta del Nilo. Bueno, esta es la ciudad que fundó Alejandro Magno, la capital cultural del mundo clásico hasta la caída. Casi 800 años de biblioteca sin interrupción. Aquí se inventó el mecanismo de Alejandría, o eso es lo que se supone. El mecanismo, lo que os he dicho, el reloj, y también el hidráulis, el instrumento que hemos citado. Bueno, pues esta es la más, como estatuilla, pues parece la más entera. Y después hay una serie de estatuillas que no nos hemos podido hacer con ellas. Una que fue identificada, Atis es una diosa romana, la descubrió Collinson, no es esta.
pero como no hemos podido localizar la imagen, sí, esta es Atis, pero no es esta estatuilla. Collinson publicó, un momento que quito la chuleta, estoy aquí, en unas excavaciones en Gloucester en 1961 se encontró otra estatuilla que no hemos podido localizar, datada en torno al siglo II después de Cristo, que representaba a la diosa Atis. Y poco después de publicarse el artículo de Collinson original, Toynbee, otro historiador, la identificó como esta diosa, pero el Museo del Cairo, en Alejandría, anunció que tenía al menos tres estatuillas semejantes a la de Collinson. Parece que todas recuerdan a esta, pero tampoco hemos podido localizar ni foto ni representación alguna, ni en el museo, ni en los libros, en fin. Lo hemos intentado por todas y por todas y no está. Si lo encontramos antes de que suba a YouTube, las incluiremos en la grabación. Es decir, Collinson descubrió una similar a la de Alejandría, pero posterior, del siglo II después de Cristo, y después de publicar su trabajo, el Museo del Cairo va y dice: oye, nosotros tenemos por lo menos tres iguales o muy parecidas, cierto, pero no las hemos podido localizar. Después hay una estatua de mármol blanco en Cortona. Hay otra estatua de mármol que también representa una gaita y tampoco hemos podido localizar la imagen. Un bajorrelieve en una casa romana, concretamente en esta, pero tampoco hemos podido localizar la imagen. Y hemos puesto una imagen artística de lo que pueden ser guerreros de esas épocas, siglos 3, 4, 5 antes de Cristo, y una gaita muy grande, gigantesca, con muchos tubos como las Piopmore que he citado antes, las gaitas de guerra irlandesas. En cambio esta corresponde a un bajorrelieve de un palacio romano que tampoco hemos podido identificar, porque lo que hay sobre la historia de la gaita no lo van a creer, pero incluso en inglés pues es tres y no res. Algunos libros buenos y recientes, pocos, y otros también buenos pero muy antiguos, de 1900, de 1890, en fin. Y luego los gaiteros y la gente que escribe se van citando unos a otros y a veces hay unos cruces y unas confusiones terribles. Hemos aclarado un par de entuertos y ahora los estamos citando correctamente, pero nos quedan algunos todavía por localizar, concretamente estas, pero teníamos que indicar cuáles son las fuentes que existen porque existen. No las hemos podido encontrar, nos podemos mostrar ahora, pero está la de Toynbee, están al menos tres figurillas del Cairo, está la de Alejandría que acabamos de mostrar, la de Tarsus que he citado, la de Cortona que tampoco tenemos idea cuál es, un bajo relieve en una casa en Roma y otra en un palacio romano, viene citada en uno de estos libros que acabo de mencionar, y ahí está el aparatejo, es decir, dos dronas, un cantor sobre el que se interpreta, se digita, y un mecanismo que parece que no aparece representado. Cuando encontremos el relieve original podemos comprar, y si no el año que viene mejoraremos esta pieza. Bueno, aquí tenemos a la cara oculta de Mis Islamic Frontiers. Siempre, a veces bajamos por turnos a los infiernos a buscar criaturas de estas perdidas a las que no hace nadie caso. A veces es Orfeo, a veces es Eurídice. La cuestión es traerse algo que emita dos sonidos o más a la vez. Estas son las últimas. Esta es la que ya hemos visto antes, un palacio romano. La he puesto al lado de la que hemos visto para que vean que el diseño y el mecanismo, la gaita escocesa de estas de ahora con 5 tubos que tocan todas las tonalidades, pues eso es una cosa muy elaborada, pero que no hace falta mucho. Tampoco tiene por qué ser un pellejo entero de animal. Es decir, un manitas de la época romana o incluso antes, un sastre, aquello lo curte, lo cose, eso no tiene punto de fuga y lo construye. Para que vean la similitud entre un instrumento actual, noruego, folclórico, fabricado no en un taller de luthier, y un instrumento de la época. Aquí tenemos, he puesto a Nerón otra vez, que quería ser siempre recordado como vencedor en los juegos, como intérprete musical. Lo he puesto sobre la figura, aquí está Tarsus, en Cilicia. Esta caja, esto es un mecanismo de fuelle, esta mano parece que está apretando, aquí no se ve bien, pero es que pasa lo mismo. Como no circulan, no aparecen fotos de la estatuilla, el autor, que es de hace ya unos cuantos años, bastantes, lo que hace es un dibujo
hace un dibujo sobre la estatuilla y eso es lo que después unos publican, se reproducen con permiso unos a otros, pero no hay manera de localizar una foto de la estatua. Averiguaremos en qué museo está exactamente e intentaremos hacernos con una imagen. Esto en cambio es lo mismo, es un dibujo en vez de la moneda original, moneda o medalla, en este caso medalla. Cuando lleguemos al Hydraulis, en esa clase les enseñaré más monedas de tiempos de Nerón, los Hydraulis representados. Y esta es muy curiosa, es de una medalla, es los medallones que dan a los vencedores en los certámenes o en los concursos, mientras que una moneda es una moneda de curso corriente. En este caso se trata de una medalla de los tiempos de Nerón que financió y auspició mucho este tipo de espectáculos, y como ven hay una combinación de las dos cosas, es decir, hay una gaita con dos cantores parecen porque tienen ahí los agujeros, pero detrás o superpuesto o algo así hay un sistema tipo flauta de pan. Podríamos pensar que era una flauta de pan, pero esto que se ve aquí es un fuelle similar al que ya usaban los egipcios. Lo mostraré en el caso del Hydraulis, cuando veamos esa clase mostraré esos fuelles egipcios, similar al de los egipcios para avivar el fuego, para fundir metales de los egipcios y de todo, o estás soplando allí o te inventas un sistema. Pero también al del positivo medieval, que algunos dicen que hasta el siglo pasa lo mismo que como con la gaita. O sea, parece que no se inventa hasta el siglo XII o el año 1000 y pico, pero claro, todos los elementos estaban presentes. De hecho, mostraremos dos teron romanos que se encontraron en Pompeya, en esa clase de Hydraulis. Son como pequeños órganos con un pequeño sistema para ser accionados. Y hasta aquí, esto es lo que hemos encontrado y esto es lo que hemos traído. Después de Cristo, y aquí está la medalla. Es decir, hemos llegado al final de nuestro viaje, porque nuestro viaje acaba en Roma. A partir de la caída de Roma, e incluso antes, en los últimos 2 siglos del imperio, todos estos instrumentos polifónicos, multifónicos, policordes, o como los quieran llamar, son asociados invariablemente por la Iglesia, por la nueva autoridad que es el mismo aparato administrativo y político de Roma, los romanos, pero que ahora son cristianos. Es asociado invariablemente con los teatros y con los paganos, la gaita, el Hydraulis, el doble aulos y algunas otras, los coros también, ya por Tertuliano en el siglo II después de Cristo, todavía en tiempos, ahí empieza la cosa, pero en tiempos de San Agustín, siglo IV, esto es continuo. Ambrosio de Milán y todo Quisque predicando contra los teatros, especialmente la música de los teatros. Esto es lo que dicen y es lo que mostraré. Es decir, durante la Edad Media la gaita fue asociada al diablo. Esta ilustración es también de las cantigas, porque hay un vacío ahí, no encontramos ninguna, no se encuentra en Occidente, no nosotros, sino que no hay ninguna representación de gaita, pero esta de las cantigas, fíjate si no, 2 cantores, drona doble, del 1200, pero hay que entender que no es que lo inventaron ahí. Y aquí tenemos una representación un poco posterior que ilustra lo que estaba diciendo. El diablo en persona, además está compuesto de varias criaturas a la vez, hace tañer la gaita, que es la cabeza de un monje. Es decir, escuchar la polifonía todavía andan echándola del culto en 1300 y por ahí, los papas, pues es otra historia, ya la contaremos. Nos queda solamente ver 5 o 6 imágenes de gaitas medievales y nada más, pero el cuadro para ilustrar lo que estaba diciendo. Este lo hemos visto antes, es decir, sabemos que en el año 1000 ya había estos dispositivos, porque en el 800 los persas los tenían, aunque no hemos conseguido la imagen. Después Grecia-Roma empieza más o menos, no está todo exacto en su sitio, está en un orden escalonado, eso sí, aquí abajo sí, aquí sí que corresponde exactamente a la gradación por años. En torno al siglo VI, tiempos de Esparta, ya hay odeones, el más antiguo que tenemos es el de Esparta precisamente, hay aulos dobles. En tiempos de Pericles y de Pirro un poco después, por supuesto que hay teatros y odeones por toda Grecia. El canto epirote, no digo el actual, pero claro, eso viene de algún sitio. Ellos dicen, por supuesto, tú vas al folclore de Epiro hoy, ahí a estas zonas de Croacia y Serbia, y ellos dicen que claro, que estaban cantando así desde... Y esto, tu padre, mi abuelo, y esto desde cuándo viene. La ortodoxia dice
que cantan así desde que nosotros, los occidentales, ideamos la polifonía y que por contaminación. Pero esto probablemente es un error de contar, nada más, de situar las piezas en su sitio o sumar lo que no se debe sumar. Es decir, aquí se indican esas tradiciones polifónicas sin fecha, si empezaron antes, si empezaron después. Jenofonte desde luego las cita aquí. No dice qué es, pero dice que estos de Georgia raro ya cantaban. Aquí tenemos la máquina de Antiquitera, el reloj ese que he citado, situada en su punto correcto, 300 a.C. Los primeros laúdes griegos que tenemos, aunque he utilizado una figurilla asiria, pero laúdes ya les he mostrado antes, ya lo veremos en la próxima clase, 2000 años antes ya hay. El hidráulis, en la fecha en que se inventó más o menos, este es Ptolomeo I, el monarca de ese momento. La gaita que hemos visto hace un momento romana, y he utilizado la misma figurilla para situarla donde quiera que aparezca. El problema con la gaita es parecido a algunos de estos otros instrumentos. Es decir, sabemos que aquí existe, aquí está Nerón participando en los concursos. Esto de aquí, por citarlo, pues si me lo pregunta alguien en rosa, son tinajas afinadas que colocaban los romanos por entre las gradas en puntos concretos para reforzar los sonidos musicales. El habla también, pero estaban construidas en diferentes tamaños para que reverberasen o resonasen con frecuencias, con notas de altura, y había de diferentes tamaños. Es decir, que tecnología acústica había, y había mucha. En este momento, digo, hay gaitas, aquí está Nerón tocándolas, aquí tenemos los Teron de Pompeya, aquí tenemos a Tertuliano ya echando pestes de la música del teatro. Ella es Lutatia Lupata, la que hemos apuntado antes del 300 aquí, en la Hispania romana. Y las gaitas, como otros dispositivos, por ejemplo el aulos doble también, desaparecen en este punto. Aquí cae Roma, los padres de la Iglesia, bueno, el aparato administrativo romano ya es cristiano, en el 470, pues ya lleva casi 2 siglos, se persigue al paganismo, también los conciertos. Ambrosio, por ejemplo, predica mucho contra los conciertos, especialmente los de viento. Este es el famoso Ambrosio de Milán, que, en fin, que hizo el primero que sometió al poder político bajo su mando, ya lo contaremos. Él predicaba en Milán contra los conciertos, pero especialmente los de viento. No sabemos qué es lo que le molestaba, especialmente en el caso de los vientos, si acaso era la multiplicidad de tubos o el sonido de las lengüetas, porque el aulos doble también tenía doble lengüeta, o qué. Pero esto ya había empezado. Agustín también habla contra el teatro, bueno, todos, no ellos, aquí hemos puesto 2. Esto empezó con Tertuliano, y desde que cae Roma, ahora sí, se pierde todo el rastro de la gaita y también del aulos doble. Del hidráulis parece que también, pero en la próxima clase, de todo esto que viene aquí, puntos verdes, son hidráulis, u órganos neumáticos entre la caída de Roma y el año 1000. Eso es lo que documentaremos en la clase del viernes. Es decir, hay un vacío, hay otros ejemplos, no aquí en Occidente, por todo el mundo, de instrumentos que existían en la antigüedad y que también han sobrevivido o están ahora casi en la misma forma. Pero las gaitas no, las gaitas desaparecen y de repente aparecen súbitamente aquí con las cantigas del 1200, con las cantigas de Alfonso X el Sabio. O sea, habían sobrevivido, evidentemente, solo que a lo mejor de forma aislada o en cada región. Lo que no se consignan es prácticamente en ninguna parte. Con alguno de estos pasa igual, lo veremos en las próximas clases. Y ahora ya estamos acabando, cerrando. Estas son las que les he mostrado al principio, que les he dicho, estas son del siglo VI después de Cristo, pero han andado confundidas en la literatura décadas, por ahí unos diciendo que lo citaba este, que lo citaba el otro, y al final lo hemos aclarado. En torno a esos son los tiempos de Justiniano. El imperio se rompe por aquí, más o menos, y aquí es donde cae, mientras que aquí Bizancio, Constantinopla, la parte oriental, prosigue hasta 1400 y pico. Es decir, aquí sigue habiendo emperadores, sigue habiendo hidráulis, sigue habiendo coros, aunque tenemos pocas noticias. El problema es que todo lo que publican en las últimas décadas por aquí no se traduce. Hay muchos estudios de musicología de cosas como las que estamos citando, por aquí, por Georgia y por todo, que están en cirílico, en otros idiomas, y la mayoría no está ni siquiera traducida al castellano. En cualquier caso,
en torno al siglo VII, ya empezado el siglo VII, que es cuando reina este señor, es un sasánida. Esto es lo que ocupaba el imperio persa en estos tiempos. Es decir, el imperio romano es esto es lo que gobierna Justiniano, todavía vuelve a España, reconquista, bueno, intenta recomponer lo que puede, pero después de él, del 525, pues la cosa que no se sostiene, aún así el imperio oriental sobrevive, y esto es el imperio persa, que solemos llamar. En tiempos de Cosroes ocupaba esto, se metía una buena lengua incluso dentro de Anatolia, parte incluso de Egipto, y esta no es la puerta sobre la que se encontró, sino que es la puerta de Ctesifonte. Ctesifonte era, creo que era la segunda capital en importancia de toda esta... Había varias muy famosas. Ctesifonte se escribe con C, Ctesifonte, pero como no hemos encontrado la puerta original, pues para que tuvieran una idea de qué estamos hablando. Es como los romanos, que a veces hacen grandes arcos de triunfo y allí sobre las paredes se representan batallas, campañas. Luego pues aquí hacían lo mismo. Hay un arco grande que no hemos podido encontrar en esta ciudad, aquí, este es el gran arco, y a su alrededor, o sobre el mismo arco o en sus paredes, hay una serie de relieves donde se ilustran cosas. No hemos podido encontrar este, les he puesto este aquí para que se hagan una idea, pero lo que se representa allí es esto, que es la imagen que habíamos enseñado al comienzo. Esto es una gran escena. En las paredes de ese gran arco están cazando, creo que en este caso son ciervos, sí, Dir decía, aquí está el cazador. Hay diferentes escenas, ¿no? o cuadros dentro de la composición, y aquí, pues os he puesto aquí arriba, estos cuatro son nuestras figuritas. Dos de ellos, al menos, están tocando tubos, pero con una bolsa, lo que pasa que aquí no se puede apreciar muy bien. Esto igualmente es un dibujo. Si nos podemos hacer con una foto, la localizamos en algún Suma Artes o yo no sé dónde, hemos echado de horas muchas. Y de momento no ha habido suerte, pero hemos identificado la fuente, el libro también. Esta es la página 177, creo, que lo consignaré ahí. El libro tiene casi 100 años ya. Muchas de las cosas que han visto, no todas, pero algunas, sobre todo estos dibujillos de gaitas, estatuillas romanas que no teníamos la foto, son de libros escritos en torno a 1900, finales del siglo XIX. Bien, pues este es nuestro último candidato. Solo nos queda ver unas pocas ilustraciones medievales, pero aquí no voy a entrar en materia. ¿Qué cosa hicieron estos instrumentos de la Edad Media o dónde estuvieron? Pues esto sí que es de las cantigas, 1200, aquí vemos otro. Estas parecen de drona simple. Aquí se ve alguno de los mecanismos que he mostrado antes, se añadía un cuerno. Eso ya son cuestiones acústicas, no tienen más importancia. Aquí se ve otra. Y aquí se ven unas figuras muy curiosas que ilustran las miniaturas o las letras capitales, son esas primeras letras de los manuscritos medievales. Está aumentada, eso lo veremos en el programa de estética. Son un microcosmos, así lo dicen. Las letras capitales y estas miniaturas y estos dibujos que hacen los marginalia en los márgenes a veces se entretienen ahí haciendo cosas, nos han dado mucha más información sobre los oficios y la vida cotidiana de la Edad Media que ningún tratado de la época. Mira, tú ves ahí una letra capital que representa un taller de carpinteros y allí están todas las herramientas en chiquitillo, todas. O si representa una posada o una cocina, ahí está todos los cacharros, todo, y así. Estas imágenes proceden de ahí, o sea, no son grandes imágenes enoscoides, al contrario, la gran imagen es esto que no se ve, y ahí en chiquitillo, ahí hay un gaitero, aquí tenemos otro, o estas figuras animales, es simbología, todo esto tiene un trasfondo mitológico, simbología cristiana, etcétera. Aquí no vamos a entrar. Sí, aquí tenemos un jabalí tocando una gaita de drona simple, pero potente parece, y es el monje el que lleva el carro. Aquí tenemos un pequeño conejillo, sobre esto es un motivo vegetal, y aquí a lo mejor hay una letra capital y el manuscrito es una cosa enorme, ¿no? Y ahí en chiquitín, ahí tenemos a Mr. Rabbit tocando la gaita, y aquí tenemos otra especie de zorro o algo así, esto lo he encontrado más tarde, también de iconografía medieval. Y estas son las que les decía, aquí sí que lo he hecho bien, está perfectamente limpio. Estas quimeras, estas criaturas fantásticas, que mezcla de imaginación, terror divino o mentes maquiavélicas, no sé qué pensar, o simplemente el imaginario popular,
o restos de los paganos, porque buena parte de las fiestas actuales, sobre todo en Hispania, en muchas ciudades de Europa, las actuales que mantiene la gente, vienen y están construidas sobre las fiestas romanas. Esta fue una política que utilizó la Iglesia en los últimos siglos de Roma, ya después de Constantino, y en los primeros después de la caída, que consistía en algo parecido a lo que hace la policía, que dice tolera para poder controlar, ¿no? Si lo prohíbes, muchas veces no lo consigues. O sea, no puedes impedir que la gente en el campo, que le da igual si está un emperador cristiano o un emperador pagano en Roma, pasa su vida allí con sus gentes y con sus animales, él sigue haciendo sus fiestas como sus antepasados de toda la vida. Es decir, por más empeño que pusieron los últimos emperadores cristianos, los primeros papas, los obispos, que no eran legión, no lo consiguieron. La gente seguía yendo al teatro, y cuando llegaban las fiestas paganas importantes seguían yendo allí haciendo lo de siempre, bailar, no sabemos qué cantaban, pero tocar tubos dobles, tubos triples, etc. De modo que la política que siguió la Iglesia ya se había puesto en práctica en otras ocasiones durante la historia, fue tolerar las fiestas en las mismas fechas y del mismo modo, pero prohibió que se asociasen a los dioses paganos. Es decir, que llegaban las Saturnalia o las Juvenalia o las Floralia, ¿cómo le vas a poner puertas al campo? ¿Cómo vas a poner un ejército en cada pueblo para que la gente de allí, la gente de a pie, no se ponga a adorar a los dioses antiguos con los cantos antiguos y con los instrumentos antiguos? Lo que haces es dejar que se celebre, eso sí, incluso financiarlo. Siguieron financiando juegos, pero prohibieron e impidieron por ley que durante esas fiestas los dioses y los ritos que se celebraban fueran los de los paganos, y en este caso tenían ya que ser las de los cristianos. Esto se llama secularización de los juegos. Es como hacerlos civiles o algo así. Hay truco, claro, no es hacerlos civiles, tú sigues celebrándolos, pero no adores ahí. Con el tiempo muchos han quedado como fiestas cristianas. Las fiestas del calendario, no digo todas, pero buena parte de ellas están asentadas sobre fiestas paganas. Pues aquí tenemos un gaitero, mitad no sé qué, lagarto o algo así parece, mitad humano. La bolsa igual, representa una especie de íncubo o súcubo o no sé qué. Aquí tenemos al que ya les he presentado al principio de la clase, por lo de los intervalos bárbaros o los cantos raros de unos y otros. Aquí tenemos otro gaitero medieval, también de las cánticas, un híbrido no sé de qué, no sé qué criatura, parece un avestruz o algo así, y humano, pero que detrás tiene otra cabeza. Aquí tenemos un perro gaitero, que ya lo hemos ilustrado, a Mr. Rabbit gaitero, y un jabalí que toca lo que parece ser un salterio, pero es un positivo. Es decir, un salterio son estos que se tocan con cuerdas, los enseñaremos también, en Oriente todavía hoy existen, se percuten a veces así, pero no. Yo creo más bien que lo que está ilustrando, sobre todo por el tamaño de los tubos y por esta mano que se dirige a una especie a donde debería estar el teclado. Mientras que si fuera un salterio debería tenerla dispuesta sobre las propias cuerdas o tener en las manos un mazo. Pues estamos acabando. Esto es Les Santes Creus, un monasterio que se construyó en torno a 1200 aquí en Cataluña por un tal Reynard Fenoll, era un inglés, y por esas fechas arribó aquí, le contrataron para diseñar arquitecto, escultor, estas cosas, y esto es una gaita, indudablemente. Esto ya es más tardío, estamos en torno a 1100 y pico, creo que estamos ahora. La iglesia no tiene desperdicio. Si te lean Santes Creus, se meten por internet un poco, el monasterio está repleto de personajes de estos extraños, los capiteles por todas partes. Aquí tenemos una especie de autorretrato, se cree que él es Reynard de Fenoll. Piensen que, me he anticipado, es 1332. Piensen que hasta un poco antes los maestros de capilla, los grandes compositores eclesiásticos de fama de Notre Dame, que es la capital en esos tiempos, aquí está el árabe, aquí está el musulmán, el moro. En España no hay occidente. Es decir, París es como la capital de la cristiandad. Pues hasta 1200 y pico, Leonin y Perotin, que son los que... es decir, los compositores medievales eclesiásticos no firman sus obras. Esto lo veremos cuando hablemos del gregoriano. A partir de 1200 y pico, ni siquiera sabemos si Leonin y Perotin son dos individuos, o se cree que sí, o simplemente son la escuela, como si dijeras, pues la escuela de aquí, el maestro de órgano y sus discípulos, o algo así.
ni si firmaban las obras de los alumnos indistintamente unos y otros. Pero en cualquier caso, esto era una gaita. Aquí está el monasterio de Fenoll, perdón, de Santes Creus, y con esto ya acabamos. Es decir, las gaitas desaparecen con la caída, no quiero volver muy atrás, da igual, desaparecen con la caída del imperio, o un poco antes, cuando estaban presentes con Nerón y todos. Desaparecen en el 400, reaparecen en las cantigas casi 600 años después, pero tenían que pasar todavía 350 años para que Praetorius, Michael Praetorius, este es un renacentista que también lo veremos en el programa, para que algún autor publicase un dibujo detallado de su diseño, de sus partes, de sus medidas y de sus mecanismos. De hecho, parece ser que sabía más de gaitas Praetorius desde 1500 que todos los que han seguido después de él hasta el siglo XX. Es decir, que poco nuevo se aportó en dibujos, diseños o registros, digo, técnicos para músicos. Claro, estos libros se escriben para músicos o para luthiers. Esto no le sirve a nadie para nada, si no es un luthier o un músico. Desde 1200 hasta casi 1900, la persona que más sabía de gaitas era un renacentista en tiempos de Vesalio, que escribió su famoso libro de música, ya lo veremos que en el programa. Estas son pinturas contemporáneas de su época, de 1500. Aquí tenemos dos gaiteros descansando sobre dos. Este no sé si es un gaitero, pero sí, parece por él. Este en cualquier caso sí, aquí se ve la gaita. Y este un poco más elaborado, que representa una gaita ya más compleja. Aquí tenemos el para soplar, el roncón, el cantor y dronas. Puede ser otro cantor, puede ser otro. Y con este cuadro, que es de época barroca, que también ilustra gaitas o tubos múltiples, pues dejamos esta clase. Un placer, la audiencia, el viernes más.